En este video se va a discutir lo que son las ecuaciones que se conocerán como cinemática angular. Son ecuaciones relacionadas a lo que nosotros hemos visto en movimiento en una y en dos dimensiones. Entonces decíamos de que un objeto puede empezar en esta posición. Diríamos de que el ángulo formado en este caso sería 0 grados o 0 radianes. Y si el objeto llega a este punto, sabemos entonces de que se genera un ángulo o un desplazamiento angular. Si ese objeto se mueve de una manera en la que forme la misma magnitud de ángulo en el mismo intervalo de tiempo, nosotros podríamos entonces definir una cantidad que sería análoga a lo que nosotros conocemos como rapidez. Entonces en este caso la velocidad angular nos va a definir entonces con qué ritmo vamos cambiando el ángulo conforme un objeto se mueve en una trayectoria circular. Entonces el símbolo o la letra para, en este caso, representarlo, le vamos a llamar omega. Y en este caso omega nos va a definir lo que es la velocidad angular. Entonces estamos diciendo de que sería equivalente al desplazamiento angular en un intervalo de tiempo. Nosotros tenemos una relación bastante similar en lo que es el movimiento en una y en dos dimensiones, que lo definimos nosotros como rapidez lineal. Para nosotros era delta x sobre delta t. De esta relación nosotros llegábamos a la conclusión de que si un objeto se mantiene en los mismos intervalos de tiempo con el mismo ángulo formado, entonces vamos a definir que eso se mueve a velocidad, pero en este caso angular constante. La misma idea que teníamos aquí, nosotros podríamos escribir lo que es el desplazamiento angular en términos de lo que era la rapidez constante por el intervalo de tiempo en que se movía. En el movimiento angular, nosotros podemos decir que el desplazamiento angular bajo velocidad angular constante sería entonces equivalente a la velocidad angular por el intervalo de tiempo. Entonces son ecuaciones que son similares, ¿verdad? Y en este caso entonces ya tendríamos una primera relación, cuando un objeto se mueve bajo velocidad angular constante. Ahora, si no se mueve bajo velocidad angular constante, tenemos el caso entonces de aceleración. Ahora vamos a definir en el movimiento circular lo que es la aceleración constante angular. Entonces es muy similar a lo que hemos trabajado en este caso previamente. Sería entonces la aceleración angular, si lo vemos en la parte del movimiento lineal, nosotros lo definíamos como el cambio de velocidad entre lo que era un intervalo de tiempo. Esto era entonces en el movimiento en una o en dos dimensiones. En el movimiento angular, nosotros vamos a definir una letra especial que le vamos a llamar alfa, y alfa va a representar entonces la aceleración que tenga un objeto. Si acelera, no mantiene la misma velocidad, es decir, la velocidad angular cambia, y lo va a hacer entonces en un intervalo de tiempo. Entonces sabemos de que una definición análoga a lo que es la aceleración que nosotros conocíamos sería de esta forma. Ahora las unidades. Aquí tenemos entonces de que, como sabemos de que la unidad de medida estándar para lo que es el desplazamiento angular es el radián, entonces las unidades de velocidad angular serían radianes sobre segundo. Hay otras relaciones equivalentes, por ejemplo, revoluciones por minuto, revoluciones por segundo, pero las unidades estándar son radianes sobre segundo. Quiere decir que para aquí la unidad estándar de medida para la aceleración angular sería radianes sobre segundo al cuadrado. Ahora estamos tratando de definir ecuaciones de cinemática para movimiento circular. Entonces, de manera similar podemos escribir la velocidad final en términos de la velocidad inicial por la aceleración angular y el intervalo de tiempo en que se desplaza. Ella sería nuestra segunda ecuación y podemos definir
otras ecuaciones similares a lo que hicimos entonces en el movimiento en una dimensión. Por ejemplo, que el desplazamiento angular se puede escribir en términos de la velocidad promedio, en este caso sería la velocidad promedio angular, por el intervalo de tiempo. Podemos también escribirlo en términos del cuadrado de las velocidades. Aquí sería W2 cuadrado igual a W1 cuadrado más 2 alfa por el desplazamiento angular. Y una ecuación que hemos usado bastante seguido, similar, sería entonces velocidad inicial por tiempo más un medio la aceleración por el intervalo de tiempo al cuadrado. Entonces todas estas relaciones nos pueden definir la medición de cualquier cantidad dependiendo de la información que nosotros tengamos. Entonces estas 5 ecuaciones que nosotros hemos definido son importantes entonces para describir el movimiento de una partícula que se mueve en una trayectoria circular. Entonces tenemos estas 4 que son bajo aceleración constante y esta de aquí que sería bajo velocidad angular constante. Ahora hay unas relaciones que nosotros tenemos que definir en lo que es el movimiento circular. Definíamos de que la longitud de arco se escribe de la forma S igual a R por el ángulo o el desplazamiento angular. Ahora, si lo vemos en función del tiempo, podemos notar de que lo que va a cambiar es la distancia por unidad de tiempo que yo me mueva y el desplazamiento angular por unidad de tiempo. Pero R en este caso es fijo, si no, no tendríamos una trayectoria circular uniforme. Ahora esta primera cantidad nosotros la hemos definido como lo que es la velocidad lineal. Y este lo hemos definido en este caso como la velocidad angular. Tenemos entonces una relación entre el movimiento lineal y el movimiento angular. Es decir, que cuando a mí me digan la velocidad o la rapidez, me están refiriendo en este caso al equivalente en el movimiento en una dimensión. Y lo puedo calcular en términos de R y omega. De igual forma, con la aceleración, acabamos de definirla como velocidad final menos inicial entre el intervalo de tiempo. Pero ahora sabemos cómo escribir la velocidad, que sería R veces omega. Aquí me quedaría RW2, RW1 entre delta T. Podemos factorizar lo que es esa R. Me queda esta expresión. Y si recordamos entonces, es nuestra primera definición de lo que es aceleración angular. Quiere decir de que la aceleración lineal es equivalente a R veces la aceleración tangencial. Entonces tengo dos relaciones que me unen lo que es el movimiento en una o en dos dimensiones, o en este caso el movimiento lineal, con el movimiento circular. Ahora lo importante ahora va a ser definir de que esta aceleración nosotros la vamos a definir como tangencial y que esta velocidad nosotros la vamos a definir como tangencial. Entonces ahora queda discutir por qué le vamos a llamar tangencial y qué diferencia va a haber con la aceleración que nosotros vamos a definir como aceleración centrípeta.